Deseo me acompañes esta mañana a la lectura en el libro del patriarca Job, capítulo número 8 y verso número 7, que dice de la siguiente manera: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Cuando busco ese verso bíblico en la versión de la Biblia del Jubileo, dice de la siguiente manera: de tal manera que tu principio habrá sido pequeño en comparación del grande crecimiento de tu postrimería. Permítame hacer una pequeña introducción de este pasaje bíblico para pasar a lo que quiero encerrar en él en la mañana de hoy. Ciertamente que las palabras que le expresa Bildad a Job en ese momento son muy ciertas, aunque en realidad lo que Bildad le estaba diciendo a Job era más bien un regaño, era más bien un señalamiento, como lo hicieron los otros amigos que en medio de la situación que Job estaba viviendo comenzaron a cuestionarle si lo que a él le ocurría no era producto de haberle fallado al Señor, de vivir un estilo de vida que a Dios no le agradara, de haber pecado y haber guardado silencio, porque para ese tiempo se tenía por costumbre creer que cada mal que venía a la vida de cualquier persona era porque había pecado en contra del Señor. Por eso es que en un momento dado, en uno de los milagros que Jesús más adelante hace en la vida de un ciego, la Biblia dice que lo primero que preguntaron los discípulos y lo primero que preguntó la gente es: ¿quién pecó, él o sus padres? Y la respuesta de Jesús fue: ninguno de ellos. Esto es simplemente para que el nombre del Señor sea glorificado. Lo hemos visto a lo largo del ministerio de Jesús, lo vimos en el pasado. Hay situaciones que Dios permite que lleguen, que experimenten la vida nuestra en muchas ocasiones, precisamente para que el nombre del Señor sea glorificado. Y aunque Bildad en ese momento estaba prácticamente dándole un regaño a Job, no se estaba equivocando en las palabras que le está diciendo. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. O, como lo dice la versión de la Biblia del Jubileo, de tal manera que tu principio habrá sido pequeño en comparación del grande crecimiento de tu postrimería. Y yo quiero encerrar en este verso bíblico mi temática para la mañana de hoy. Y es que yo quiero hablar del Dios de nuevos comienzos. Yo quiero hablar de ese Dios que siempre está pendiente a nuestra vida, a nuestra condición, porque somos su creación, somos hechura de Él, fuimos esculpidos en sus manos. Y nosotros vivimos constantemente de que nuestro futuro sea un futuro próspero por la gracia del Señor. Pero a veces esa palabra próspero es malinterpretada, porque muchas veces la gente piensa que prosperidad es equivalencia a tener dinero, a tener lujos, a tener comodidades. Sin embargo, cuando el Señor habla en ese saludo que tiene el apóstol Juan a su amigo Gallo, le está diciendo: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas de la misma manera en que prospera tu alma. Sin embargo, hay un listado de cosas en las que Juan está diciéndole en ese momento a Gallo el por qué él desea que él sea prosperado en todas las cosas. Porque hay un sinnúmero de cosas que Juan le está escribiendo a su amigo, que él ha recibido el testimonio de lo que era el estilo de vida de Gallo, la devoción que tenía para servir al Señor, y lo más importante era el testimonio que daban otros de la vida que él llevaba en su servicio al Señor. Así que en medio de ese testimonio que él está recibiendo de cómo era Gallo, de cómo Dios lo había bendecido para ser de testimonio, de bendición, alcanzar a otros, lo que Juan estaba pidiéndole al Señor era que bendijera a su amigo producto de ese testimonio que él recibía de aquellos que habían sido alcanzados por el testimonio y la predicación de Gallo. Así que
Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de este asunto de ser prosperados por el Señor. Y aunque ciertamente Él es el dueño del oro y de la plata y Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, tampoco debemos olvidar que la provisión de Dios es constante. Dios tiene provisión y el cielo abierto en cada momento. Pero sin embargo, cuando leemos la lectura de esa primera oración, cuando los discípulos le dicen al Señor, Señor, enséñanos a orar. Una de las partes de esa primera oración, de la oración modelo del Padre Nuestro, es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así que la oración nuestra en un Dios que provee debe ser constantemente que Dios provea lo que nosotros necesitamos. Y Dios nos dará lo necesario, no para que nos hagamos ricos. Hay gente que Dios te ha bendecido con una economía sólida. Eso no es ningún pecado. Hay gente que Dios te ha bendecido con comodidades. Eso no es pecado. Y ahí es donde entra el problema. Porque el pecado no es el tipo de bendición que hayan recibido, económicamente hablando. El problema es cuando esa bendición se pone en primer lugar por encima del Dios que la ha brindado. Y por eso es que la Biblia dice que el mal, lo más grande, la raíz de todos los males, no es del dinero, sino que es el amor al dinero. ¿Cuánta gente se ha corrompido porque ha malinterpretado el progreso, la prosperidad que Dios desea que nosotros tengamos? Dios está hablándole a Job, y aunque en ese momento Bildad quizás no lo entendía, no lo captaba, o lo estaba viendo desde otro punto de vista, pero más adelante esas palabras de Bildad se hacen real en la vida de Job, porque yo estoy hablando de un Dios que produce en la vida tuya y en la vida mía nuevos comienzos. Y la Biblia tiene ejemplos de hombres que tuvieron un nuevo comienzo. Y tú y yo somos testigos de lo que es experimentar un nuevo comienzo. Tú y yo somos testigos de lo que la palabra dice en este momento. Quizás no económicamente. Y si alguno de ustedes ha recibido esa bendición de parte de Dios económicamente, disfrútela en el nombre del Señor. Pero más allá de una bendición económica, de una bendición material, estamos hablando de que tú y yo hemos recibido la bendición de Dios y ser testigos de que nuestro estado actual no es el mismo que el estado que teníamos antes de conocer y de servirle al Señor. Nuestro estado actual no es el mismo que teníamos cuando vivíamos sin fe, sin Dios y sin esperanza. Nuestro estado actual no es el mismo cuando vivíamos decaídos, cuando le habían fallado al Señor y necesitábamos la mano del Señor para levantarnos, para restaurarnos. Ahí es donde tú y yo estamos siendo testigos de este pasaje bíblico. Nuestro principio quizás haya sido pequeño, pero el postrer estado, lo que estamos viviendo ahora en Dios, es grande y poderoso para la gloria de su nombre. Tú y yo somos testigos de que Dios es experto, provocando en la vida de aquellos que se acercan a Él nuevos comienzos. Cuando tú miras la vida de Abraham, tú ves a un hombre que era desconocido, viviendo en un lugar pagano, viviendo en un lugar retirado donde nadie sabía de él, solamente aquellos que vivían cerca de él, su familia, sus amistades, en un sitio idólatra. Pero de Ur de los Caldeos lo saca Dios para convertirlo en la cabeza de una gran nación. Y no solamente de una gran nación, de una nación inmortal que hasta el día de hoy sigue siendo el pueblo de Dios, como es el pueblo de Israel. Estamos viendo la vida de un hombre llamado Jacob. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos reflejarnos en la vida de cada uno de estos personajes que yo pudiera mencionar en la mañana de hoy? Porque de alguno de ellos yo le aseguro que tú y yo podemos identificarnos. Pudiéramos mirarlos en un espejo y decir, yo tengo algo de Abraham, o yo tengo algo de Jacob, en algún momento dado lo tuve.
Porque cuando tú miras la vida de Jacob, Jacob fue un hombre carnal. Jacob le interesaba la bendición material. Todo lo conseguía por medios carnales. Y hace mucho tiempo, en una reflexión hace ya varios meses atrás, yo dije que Dios no necesita métodos carnales para Él glorificar su nombre. La bendición iba a ser de Jacob como quiera, era promesa de Dios. Pero Dios no necesitaba ayuda, ni de la madre de Jacob, ni de Jacob para engañar a su hermano. Dios no funciona a base de engaños. Nosotros tenemos que entender que si hemos logrado conseguir algo producto de un engaño, producto de pisotear a alguien para nosotros recibirlo, no hemos alcanzado nada. Eso no puede llamarse bendición, porque Dios no utiliza mecanismos humanos para Él glorificar su nombre, para Él mostrar su propósito y que su propósito sea cumplido. Jacob era un hombre carnal. Jacob fue un hombre astuto, obstinado, empeñado, malcriado, engañador. Sin embargo, cuando Dios terminó de cambiarlo, cuando lo pasó por el proceso, por el crisol, al nivel de que le tuvo que descoyuntar su cadera para cambiarle inclusive su nombre, llegó a ser un hombre de unas convicciones espirituales profundas y una fuerte personalidad. José es el ejemplo de alguien que es oprimido sin haber dado motivos ni razones. Simplemente es oprimido, metido en la cárcel de manera injusta por mantener sus convicciones. Hay algo que nunca se debe negociar. Podemos cambiar cualquier cosa, pero las convicciones de lo que tú eres en Dios, eso no puede ser negociable. Y José descubrió con los años de tristeza, años de dolor, años de preguntarse por qué a mí, por qué mis hermanos no me quieren, por qué mis hermanos me odian. José, de haber sido oprimido sin motivos algunos, se convierte en un hombre estimado, honrado, de altura, que Dios lo posiciona en el lugar que Dios ya había determinado desde un principio que él ocuparía. Y como dije en una reflexión no va mucho tiempo, mientras el copero se olvidó de él, Dios todavía lo tenía en su memoria, porque no era en el momento de el copero hablar de él, lo bien que era, de que le había revelado el sueño que había tenido. No, era en el momento de Dios. Y Dios lo saca del anonimato en el momento que ya Dios tenía determinado. Moisés es un hombre fugitivo, criminal, envuelto en un desafortunado accidente cuando quita la vida a un egipcio. Tiene que salir corriendo. Sin embargo, el Dios de cambios, el Dios de nuevos comienzos, finalmente lo convierte en uno de los líderes más grandes que ha tenido Israel como nación, al nivel de que el principio de lo que es la enseñanza de los judíos es precisamente el Torá, el Pentateuco, los 5 libros que fueron inspirados por Moisés. Tú miras a David. David es el hombre que cae del poder, que cae en un desastre grande por fallar a Dios, por pecar en contra de Dios, por desear lo que no era suyo, y no solamente desear una mujer que no era de él, sino a la misma vez mandar a matar al esposo de aquella mujer para guardar todo el secreto. Sin embargo, en medio de su dolor, en medio de su aflicción, producto de haberle fallado a Dios, le oraba al Señor y le decía: devuélveme el gozo de la salvación y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y aquel que había caído en desgracia fue restaurado con mayor fuerza, con mayor bendición. Eso es lo bueno del Dios de nuevos comienzos que tú y yo tenemos como nuestro Dios. Ninguno de estos hombres, si pudiera mencionar otros, ninguno de ellos es mejor que tú y que yo.
Cada uno de ellos hizo lo que tú y yo debemos hacer. En el momento que le hayamos fallado a Dios, en el momento que nos hayamos descarrilado del camino que deberíamos llevar, en el momento que la opresión ha llegado a nuestra vida, debemos hacer lo que cada uno de ellos hizo. Llegó a la presencia de Dios para pedir a Dios socorro, para pedir a Dios ayuda. Abraham comienza en un lugar de oscuridad. Jacob empieza en un fracaso. José comienza siendo una víctima inocente. Moisés es el hombre que su impaciencia lo lleva al fracaso. David es el hombre que el pecado provoca que caiga en una profunda caída de un agujero que parecía que no había manera de levantarse. Sin embargo, Dios intervino. Y esto es lo bueno cuando Dios interviene. Dios interviene en la vida de Abraham a través de un llamado. Deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Dios interviene en la vida de Jacob cambiando su obstinación y diciéndole: ya no se llamará tu nombre Jacob, sino que se llamará Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Dios interviene en la vida de José cuando cambia las circunstancias y de la cárcel lo pone en el palacio. Dios interviene en la vida de Moisés cuando en medio de ser fugitivo, Dios se aparece en su momento de soledad para decirle: Moisés, quita el calzado que tienes, que el lugar que pisas es el lugar santo, y ve y dile a mi pueblo y a Faraón que los deje salir. Y cuando Moisés pregunta: ¿qué credencial tengo para eso?, simplemente dirás: yo soy, me ha enviado. Tú miras la vida de David y Dios interviene. En medio de su pecado, en medio de su caída, en medio de su silencio, Dios interviene con una reprensión, con el dedo de Dios diciéndole: tú eres ese hombre. Y David reconoce que era ese hombre que le había fallado al Señor. Y le dice al Señor: yo pequé. Y le pide a Dios que tenga de él misericordia. De una oscuridad, de una obstinación, de ser víctima de circunstancias, de ser una persona inflexible, de haber pecado y fracasado moralmente. Cada uno de estos hombres experimentaron el nuevo comienzo de Dios. Cuando tú y yo estamos confundidos, principalmente si nuestra confusión es espiritual, debemos recordar que Dios es un Dios de nuevos comienzos y que Él es el Dios que fortalece las manos caídas, las rodillas paralizadas, que ayuda a levantar las manos caídas. Todos, tú y yo, necesitamos constantemente un nuevo comienzo en nuestra vida. Tú y yo hemos sido testigos en alguna etapa de nuestra vida de que Dios nos ha dado una nueva oportunidad para seguir hacia adelante. Y tú y yo somos testigos que cuando Dios provoca ese nuevo comienzo en nuestra vida, comenzamos a experimentar cosas mayores que las que habíamos experimentado al principio. Y podremos decir lo que Bildad le estaba diciendo a Job en ese momento: tu principio habrá sido pequeño, pero tu postrer estado será muy grande. Y finalizando el libro de Job, esas palabras se hacen reales. Cuando Job finalmente sale de su prueba, sale de su crisis, sale de su proceso, para terminar diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En esa mañana yo quiero recordarte que todavía Dios sigue dando nuevos comienzos, y cuando Él provoca esos nuevos comienzos es una garantía de que iremos de gloria en gloria, de bendición en bendición, y que su mano nunca nos dejará. Lindo día, bendiciones en el Señor.